¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes en su programa La Gente de Manabí. Hoy estamos desde los establos en Playa Prieta, donde entrevistaremos al doctor Mauro Guillén Murillo, ex director nacional de ganadería y ex director provincial de ganadería y agricultura. Mauro Guillén es un joven médico veterinario que ha ocupado diversos cargos de vital importancia para el país y la provincia. Entre ellos se encuentra el de director nacional de ganadería durante el gobierno del abogado Jaime Roldós Aguilera. Pese a su juventud, mientras estuvo en este cargo, Mauro Guillén representó al Ecuador en este sector productivo en diferentes eventos internacionales, en los que se encuentra el cuarto congreso llevado a cabo en Washington para los ministros de Agricultura y Ganadería. En esa época, él representó al ministro ecuatoriano con éxito. También en 1981, el doctor Mauro Guillén estuvo invitado en Francia a recorrer los principales centros de producción de semen. Y tras finalizar sus servicios como director nacional de ganadería, el joven médico veterinario decidió poner su propia hacienda, adquiriendo ganado Brown-Sean y luego Holstein para la producción lechera. Pero muy pronto fue nuevamente llamado a ocupar el cargo de director agropecuario para Manabí, a lo que accedió deseoso de servir a su provincia. Tras sus funciones como director agropecuario de Manabí, llegó muy pronto la de director del Camal, donde también realizó cambios y recibió nuevas experiencias. Hoy, a los 36 años, tiene un cúmulo de ellas y de gratos recuerdos. Pero conozcamos por él cómo surgió su hacienda. Manabí es una provincia donde todos tenemos vocación agrícola. Y particularmente yo soy hijo de un hombre que ha consagrado toda su vida en el campo agrícola. De ahí que siempre he estado relacionado con el campo, con los animales. Y comencé a estudiar el bachillerato de un colegio técnico industrial, que en ese entonces era anexo a la Universidad Técnica de Manabí, hoy día el Pablo Emilio Macías. Como me gradué en la especialidad agropecuaria, decidí estudiar veterinaria y aquí estoy hoy día haciendo algo de la profesión, dedicado a la explotación de animales dentro de la rama de la producción de leche. Usted nos contaba algo muy curioso, que no lo sabíamos, que sus vacas, ¿no es cierto?, no solamente paren hasta cierta cantidad de terneros, sino que quizás pasan los límites. Háblenos de eso. Todo animal tiene su ciclo de producción y su ciclo de vida, ¿verdad? La vaca es un animal considerado dentro del campo rentable que podría dar rendimiento económico favorable al ganadero hasta el séptimo u octavo año de vida, o séptimo año de parto, perdón. Cuando yo compré esta propiedad, habían vacas que ya tenían cierta edad y cierto número de partos, de lo cual a lo mejor no se pensaba que iban a ser conveniente seguir en el campo reproductivo. Vacas importadas de los Estados Unidos, y por aprovechar genéticamente la raza, decidí prepararlas y seguirlas manteniendo en el campo reproductivo. Hoy día tengo vacas acá que tienen 11 y 12 partos con una excelente producción. Por ejemplo, le nombro una vaca importada que tiene 12 partos y el parto anterior me dio hasta 60 litros de leche en el día, en 2 ordeños. ¿Usted también utiliza eso de ponerle nombres a sus vacas? ¿O no? Nosotros llevamos acá un registro individual de cada uno de los animales, tanto como en las vacas hembras y en los toros reproductores. Entonces, más que nombres, utilizábamos números. Números. Yeah. Esto nos permite manejar al animal individualmente con una tarjeta que nos diga todo lo que la vaca ha sentido, la producción, los malestares que ha tenido dentro del proceso reproductivo, dentro del proceso de descanso, porque tratamos acá de aprovechar lo máximo que la vaca nos puede dar. Vaca que no rinde genéticamente, hay que deshacerse de ella, prepararla y mandarla a camal. Dígame, estas vacas que son Holstein, usted las trajo, me dijo, de la sierra. Sí, el ganado que había acá cuando compramos la propiedad era un ganado Brown Swiss importado, pero quedaban muy pocas vacas y yo necesitaba incrementar la producción de leche. Y por las amistades que dejé cuando desempeñé unas funciones dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Quito,
pude adquirir 40 vacas preñadas de la raza Holstein. Esta raza, que venía de una zona exenta de garrapata, y siendo la garrapata un parásito transmisor de una serie de enfermedades que afectan directamente a la salud del animal, realmente que me dieron cierto tipo de problemas, pero pude defenderme profesionalmente y he superado el problema realmente, y no me arrepiento de haber adquirido estos animales. Están en muy buena producción, usted lo puede ver, están morfológicamente aceptables, están limpios, están llenos de vigor y con una producción de leche vaca día bastante considerable dentro del campo rentable, en el campo económico. Usted me estaba contando, ¿no?, justamente ahorita, de que uno de los problemas que tenían estas vacas eran el de las garrapatas. ¿Hasta qué punto este animal, este insecto, es mortal para ellos? Yo diría de que la garrapata es uno de los peores ectoparásitos que tiene la ganadería bovina. El peor mal que ocasiona al animal, y en este caso de este tipo de animales que vino de la sierra ecuatoriana, donde no existe la garrapata va directamente a producir una enfermedad llamada anaplasma. Es una enfermedad parasitaria. El parásito se va a la sangre, destruye los glóbulos rojos, le produce al animal una anemia tremenda. El animal pierde totalmente el apetito, cero en producción de leche, y lógicamente el animal se va enflaqueciendo con una fiebre bastante alta, le causa problemas también en el campo digestivo hasta que el animal muere. El éxito de esta enfermedad, yo diría, de que está en el momento oportuno de diagnosticarla. Es una enfermedad que tiene cuadros muy claros. Entonces cualquier veterinario está en condiciones de diagnosticarla en el preciso momento para evitar la muerte del animal. Hay otra enfermedad, piroplasma, por ejemplo, que es una enfermedad muy parecida a la anterior, que también es el vector transmisor, la garrapata. Además de estas enfermedades, que son las más comunes, la garrapata ocasiona un mal tremendo en el absorberle la cantidad de sangre del animal, donde también afecta muchísimo en la producción de leche, en la producción de carne y en la apariencia física del animal. Dígame, ¿cómo hizo usted para poder quitarle las garrapatas a sus vacas? Porque esto sí es tremendo, Nosotros acá realizamos baños periódicos, cada 14, 15 días, y en esta es la época más aconsejada para romper el ciclo biológico de la garrapata. Dentro de ese periodo la garrapata debe cumplir su ciclo, entonces nosotros lo cortamos con baños exactamente puntuales, rotando los productos que son garrapaticidas, por cuanto la garrapata se vuelve resistencia a ciertos productos cuando se lo usa más de 2 o 3 veces seguidas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el rotar los productos y en el baño periódico de los animales. ¿Cuántos litros de leche aproximadamente le dan estas vacas Holstein? Nosotros tenemos un promedio acá, datos de la propiedad internos y datos de 2 tesis de grado que han hecho aquí estudiantes de la Universidad Técnica. Tenemos un promedio de 15.5 vacas diario por vaca, en los 2 ordeños, mañana y tarde. ¿Eso le da a cuántos litros en total? En la actualidad estamos produciendo alrededor de 700 litros, a veces un poco más, a veces un poco menos. Tenemos una fluctuación diaria de subida o de bajada de unos 20, 25 litros diarios, pero un promedio de 700. ¿Y estos usted los aprovecha para venderlos al mercado? Nosotros hacemos 2 ordeños. El primero por la mañana, que toda la leche se va al mercado número 2 de Puerto Viejo. Es un mercado bastante bueno para el comercio de la leche. Nuestra leche tiene bastante aceptación y se vende cualquier cantidad que saquemos de mañana. Y por la tarde hacemos entregas a diferentes recintos de venta. Tenemos al ingeniero Eduardo Izaguirre, por ejemplo, le entregamos una cantidad de leche. En Los Bosques tenemos otro distribuidor y en el barrio del Seguro tenemos otro distribuidor, además de la leche que por la tarde se le entrega familiarmente. Usted fue director nacional de ganadería. Háblenos de esa experiencia. Bueno, fue una experiencia maravillosa y bastante positiva en el campo personal y en el campo profesional. Jamás olvidaré que fui director nacional de ganadería, no por la vanidad humana, sino por los hechos, por los logros que sacamos como director nacional. Quiero contarle que la Dirección Nacional de Ganadería, hoy día Programa Nacional de Ganadería, es la función más alta que un veterinario puede ocupar en el país. Llegué allá por criterio de vinculaciones políticas, de amistades y
de parientes que formaban parte activa en el gobierno del abogado Jaime Roldós. Comencé con él trabajando como director nacional de ganadería, estuve alrededor de 2 años en Quito, funciones que me permitieron conocer algunos países de Sudamérica y Europa. De ahí de que jamás olvidaré la función de director nacional de ganadería. Tuve el altísimo honor, la profunda satisfacción de representar al país en el 4º Congreso del Ministro de América en Washington y luego recibir una condecoración de parte del gobierno colombiano como ministro de Agricultura en Medellín en el primer seminario de ganadería en el año 80. Cuando le tocó ese Congreso de Ministros en Washington, ¿cuál fue su experiencia? ¿Qué pasó allí? Fue algo bastante inexplicable tal vez, porque la mayoría de los países eran representados por el titular, por el ministro. Generalmente un personaje de mucha más edad que yo, donde se hablaban algunos idiomas. Pero pienso de que dentro de las metas que llevaba o en las recomendaciones de parte del titular, el doctor Antonio Andrade, cumplí a medias el papel de representante del país. Lo importante de esto es conocer gente de otros países, criterios de otros países, problemas dentro del sector agropecuario de otros países. Y en esa ocasión el Ecuador logró una ayuda muy significativa dentro del campo de sanidad animal de parte del gobierno de Brasil en donación de unos miles de vacunas contra la fiebre aftosa, que en ese entonces teníamos problemas en la producción. El laboratorio de Guayaquil estaba un poco paralizado y no había vacuna en el Ecuador. Entonces conseguí para el país que nos regalaran un número, que no lo recuerdo exactamente cuántas vinieron, del Instituto Panamericano de Fiebre Aftosa en Brasil, algunos miles de vacunas contra la fiebre aftosa. Sin duda eso fue uno de sus mejores logros, ¿no? Yo pienso que sí. ¿Qué edad tenía usted en ese entonces? ¿Qué edad? Edad. Yo comencé siendo director de ganadería cuando tenía 28 años. Muy joven. Tenía 29 años tenía en esa edad, tal vez a cumplir 30 años. No era muy joven para tanta responsabilidad. Le cuento una anécdota de esto. Un buen amigo que había sido director nacional de ganadería, el doctor César Zambrano, se jactaba de ser el director más joven en el gobierno del abogado Jaime Nebot Velasco, cuando había sido ministro de Agricultura. Por relaciones de trabajo llegó a ser muy buen amigo mío y él me decía que el director más joven había sido él. Cuando supo mi edad, se había quedado en segundo lugar. ¿Qué lo llevó a entrar con Jaime Roldós a este puesto? ¿Usted se identificaba con ese tipo de ideología? Yo soy admirador de los hombres inteligentes. Considero que en ese entonces Jaime Roldós representaba la inteligencia en el país. La ideología que él tenía llevaba a pensar de que él era uno de los hombres que podía cambiar este país, que podía llevarlo por mejores caminos y lograr mucho más de lo que el país está en la actualidad y que realmente necesitamos los ecuatorianos. Del establo salen aproximadamente 700 litros de leche diarios, 2 veces al día. Se realizan los ordeños a las 4 de la mañana y 2 de la tarde. Su esposo trabaja con él desde esa hora y lo ayuda en la alimentación del ganado, pesando la leche y envasándola para que ésta vaya al mercado. La venta de leche a los diferentes mercados ha sido y es uno de los ingresos más fuertes que sustentan la hacienda. Pero como sabemos, no todo el ganado es productivo. Algunos porque no se han desarrollado aún y otros porque ya cumplieron su fase de producción casi en su totalidad. Pero conozcamos qué hace el doctor Guillén con ese ganado. Este ganado acá, a diferencia del que vimos hace un momento, es aquel que no está en plena producción. En ese lote de animales que usted puede ver acá existen vacas preñadas de pocos meses de preñez y vacas que están próximas a parir. El sistema de trabajo que tenemos acá en ganadería es que en estabulación completa solamente mantenemos los animales que están dando leche, o sea, en plena producción. Esto es por cuanto el animal que da leche necesita una alimentación mucho más rigurosa que la que no da. Y yéndonos al campo económico, la vaca que da leche le damos una cantidad de sobrealimentación que repercute alrededor de 300 hijos diarios. No es una vaca que no rinda, que no dé leche, no produce, por lo cual tenemos que buscar un medio
de que la vaca, si no da, tampoco consume. Solamente lo que se relaciona a mano de obra, pero que la vaca se alimente por sí sola en pleno pastoreo. Estas vacas hay unas próximas a parir, faltando un mes o algo más, la vaca sube a recibir la alimentación que reciben las vacas que están dando leche. Esto es para ayudar un poco al desarrollo total de la cría y que la vaca comience a prepararse para que no tenga problemas en la deficiencia de producir leche. También tiene terneritos y usted me hablaba justamente de la etapa en que están empezando a defenderse solos, a conseguir ellos su propia comida. Ya, nosotros acá seguimos un sistema de ordeñamiento junto al ternero. O sea, no damos al ternero sustituto de leche, como en otras lecherías que sacan toda la producción de la vaca y la leche la reemplazan para el ternero con sustituto. Nosotros acá dejamos una teta de los 4 cuartos que tiene la vaca, un cuarto le dejamos al ternero. Esto lo mantenemos durante todo el proceso que la vaca es ordeñada, 300 días de promedio. Luego en esa época, cuando la vaca ya debe estar preñada, también de unos 5, 6, 7 meses, se produce el destete, lo que llamamos acá el destete, que significa separar la cría de su madre. En esta época el animal realmente sufre una baja, como usted puede observar en estos terneros que están un poco delgados. Es porque recién el animal comienza a alimentarse por sí solo, a vivir por sus propias condiciones. O sea, ya no recibe ni la leche de la madre, ni recibe la hierba picada, ni recibe la sobrealimentación que recibían cuando estaban con su madre en el proceso de ordeñamiento o el proceso de la reproducción de la vaca. El doctor Mauro Guillén también nos habló del tiempo en que fue director del Camal de Manabí. Nosotros tuvimos 9 años como director del Camal de Puerto Viejo. También fue una experiencia muy valiosa profesionalmente. Eso me llevó a que me convierta en profesor de inspección de carne de la Universidad Técnica de Manabí, por la experiencia que agarraba día a día en el sacrificio de los animales. La medicina veterinaria se presta para diferentes altibajos, de criar un animal, explotarlo dentro del campo de la zootecnia y de sacrificarlo, pero tratando que la muerte no sea tan cruel, porque toda muerte es cruel. Se buscaron los pasos necesarios en el matadero municipal para que el sistema de matanza que se implementara no sea tan en el grado de la perversidad, más bien pues que sea un sistema de matanza normal. Ahora al principio, y lo que le iba a contar era que la primera semana que estuve en el Camal no comí carne y le cogí como alergia. La carne la veía y no la soportaba. Hasta que me fui poco a poco acostumbrando a ver carne cruda, a ver sangre, a ver animales moribundos. Y aprendí a querer los animales, pero también a tener la necesidad de sacrificarlos, para que con la carne de los animales sacrificados en el Camal se alimentara otro grupo de gente. Dígame, hablamos del sacrificio de por sí en el Camal, justamente de lo perverso que es el sacrificio en el Camal. ¿Logró usted esas mejoras, implementar mejoras? Yo pienso que sí se lograron algunas mejoras. Por ejemplo, el Consejo, consciente de renovar conocimientos, me envió a un curso a Lima, a la Universidad La Molina, sobre matadero. Y de allá vine con algunas innovaciones. Por ejemplo, la instalación de ventiladores dentro de la nave de matanza, que esto a más de darle un poco más de acondicionamiento dentro del campo normal de trabajo, había una renovación constante de aire que le permitía a la carne, ya como carne, recibir un cambio normal, lo que se llama maduración. La carne nace en el Camal con 0 de proteínas y a través de la maduración o maceración que la da el medio ambiente y un proceso normal que dura alrededor de 18 a 24 horas, la carne va adquiriendo las condiciones nutricionales que obtiene como carne. Es necesario recalcar que un matadero no hay que confundirlo con un simple lugar de matanza. Un matadero, y copiando las palabras de un profesor peruano, decía que era una fábrica, un laboratorio, donde el animal entraba como animal y salía como un producto elaborado que la carne. De ahí de que un camal debe tener las condiciones higiénicas dentro del campo de matanza, de conservación, de elaboración de este producto carne, hasta que salga al mercado para el expendio.
El doctor Mauro Guillén no solo quiso mantenerse como ganadero, así que muy pronto creció en él la idea de explotar la tierra. Y es entonces cuando decide poner manos a la obra e iniciarse en ella con cultivos tales como pasto especial para alimento del ganado, plátano, cacao, maíz y palmas. Pero esta nueva labor significaba luchar directamente contra algo de lo que él mismo tiempos atrás fuera parte: burocracia. Un sinnúmero de trámites para prestaciones a entidades estatales fueron sus primeros obstáculos. ¿Cuánto tiempo hace que tienes esta tierra? Nosotros tenemos cerca de 4 años de esta propiedad. ¿Aproximadamente cuántas hectáreas hay? Nosotros tenemos 86 hectáreas acá. En la actualidad tenemos apenas un 30% explotada permanentemente la tierra. El resto es zona baja que se inunda en el invierno, lo cual no permite un manejo permanente de la tierra. Y la parte de atrás, que no es zona anegable, esa tierra se la maneja solamente en época de lluvia. O sea que sacamos una cosecha por año ahí. Este año sacamos maní en la parte baja y en la parte alta maíz. Maíz. Dígame, ¿y el limón? Bueno, tenemos alrededor de unas 15 hectáreas de un cultivo asociado: cacao, limón y palma. El cacao recién comienza a dar sus frutos y esperamos de que siga. Seguir cosechando. Seguir cosechando el cacao. ¿El maíz, qué tal ha sido la cosecha del maíz este año? En la zona, hablando generalmente, no fue de lo mejor la cosecha. Aunque yo he sacado una cosecha normal. Tal vez tuve un poco de suerte en eso. Y estuve también bajo el control permanente de los insectos. Hubo una incidencia bastante notable de un gusanito que se llama desolador, lo cual su nombre lo decía todo. Desolaba un cultivo en horas y se quedaba sin cosechar el producto. Dígame, ¿qué consecuencias ha dejado los aguaceros de ahora último, de estos últimos días? Particularmente a mí me beneficia porque yo la mayor cantidad tengo de hierba y la hierba siempre necesita de agua. Pero aquellos que no han realizado todavía la cosecha, como algodón, maíz, y todavía no lo han sacado, le ha tenido que causar algún problema negativo. ¿Dónde consigue usted el algodón que les da de comer a sus vacas? Cáscara de algodón. Eso sí es un poquito lamentable tener que decirlo, pero uno de los factores negativos que tenemos aquellos que hacemos leche es el conseguir los productos que son residuos de productos agrícolas. Del algodón nosotros utilizamos acá como materia indispensable en la alimentación del ganado 2 productos. La cáscara, que es un producto barato, que es el desecho prácticamente del proceso que las industrias hacen con el algodón, y la pasta o harina de algodón, que sí es bastante buena dentro del campo nutricional. En las industrias este producto se lo consigue con cierto grado de dificultad, a más del precio. Por ejemplo, el año pasado nosotros comprábamos la harina de algodón a 700 sucres. Este año cuesta 2.350 cada quintal. Y la leche sigue igual precio. Entonces vamos en sentido contrario, el valor de la leche con el valor de los insumos. ¿A qué se debe ese aumento? ¿Del valor? Del valor en el producto, en el algodón. Las industrias, sin querer lesionar, pues cualquier día buscan un pretexto para subir de precio a todos los productos que ellos elaboran, tanto acabado como desecho. En el caso de la harina es un producto de desecho prácticamente. Sin embargo, ellos lo manejan a criterio personal de ellos con un precio muy desfavorable para la explotación ganadera. Eso es uno de los factores muy negativos, yo le decía, y pienso que eso es lo que ha detenido el seguir incrementándose granja lechera en el Valle del Río Puerto Viejo. Hace algunos años, no más allá de 2 o 3 años, hubo una fiebre de formar granjas de desarrollo lechero en el valle. Asimismo, la fiebre se terminó violentamente. En la actualidad pienso que son muy pocas las granjas del tipo que yo tengo, que seguimos todavía con el ánimo de producir leche. Que usted fue director provincial, ¿no es cierto?, de agricultura. Háblenos de esa época en su vida. Esto fue luego de que usted primero fue director nacional de ganadería y por conveniencia propia yo tenía otra propiedad que necesitaba atenderle un poco más. Le pedí al ministro de ese entonces, el ingeniero Vallejo, de que
me enviara director provincial agropecuario, en condiciones de que estaba vacante dichas funciones, ¿no? Y así fue. Vine director provincial agropecuario, donde estuve alrededor de 5 años. Y con este gobierno estuve trabajando los primeros meses. Y de ahí pues salí para dedicarme por entero acá a la propiedad. ¿Qué cree usted que falta? ¿Cuáles son los problemas que afronta por lo general el pequeño y gran agricultor, el pequeño y el gran ganadero, en cuanto a ayuda por parte del Banco del Fomento, de otras instituciones? El pequeño, mediano y gran agricultor o aquel que hace trabajo de campo, sea agrícola o ganaderamente, yo pienso que necesita muchísimo. Vea usted la descoordinación que existe entre las instituciones del sector. La Dirección Provincial Agropecuaria, que tiene por finalidad dar el asesoramiento al agricultor o al ganadero. Lo da a ratos y a ratos no lo da, y lo da a pedido del agricultor o del ganadero. El Banco de Fomento, cuya función sería dar el crédito, anda totalmente independiente. Y en agricultura o en ganadería no puede ir al asesoramiento separado del crédito. Debe de ir al asesoramiento y el crédito de la mano. El INIAT, otra institución adscrita al Ministerio de Agricultura, que tiene que hacer la investigación. Yo no veo dónde está el tipo de investigación o el beneficio que el INIAT podría prestar al pequeño, al mediano o al gran ganadero, si nunca se lee un boletín de prensa, nunca se lee una información en los periódicos o en revistas o en folletos que haga ver las investigaciones que ellos realizan. Con esto no quiero quitarles mérito ni a los técnicos ni a la institución en sí. Todo lo contrario, dentro de la institución, dentro del banco y dentro del INIAT y dentro de todas las instituciones adscritas al ministerio, existen técnicos sumamente valiosísimos. Lo que yo sí critico es el sistema de trabajo, el sistema que abarca todo lo que es Ministerio de Agricultura y Ganadería, que a veces a nivel provincia como la nuestra no tiene la culpa el director, sino que se lo obliga el sistema, que tiene que manejarse de tal forma que el asesoramiento o el crédito no llega directamente al agricultor. También tuvimos la oportunidad de departir con su padre y pudimos conocer que Mauro Guillén, al igual que el resto de sus hermanos, recibieron de él ese amor a la tierra y las diversas actividades que en ella se pueden realizar. Pero como dice el refrán, detrás de un gran hombre también existe una gran mujer. Y es justamente la madre de sus 3 hijos, un varón de 14 años y una niña de 10 y otra de 5, la que ha trabajado con él incansablemente, que lo ha apoyado y comparte a su lado día a día todas las facetas de su vida. Es así, amigos, como nuevamente hemos podido compartir con un personaje más de la gente de Manabí.